Oye, no tenemos- Amigo del coordinador. ciertamente hay 6 artículos de la Constitución que prohíben de manera absoluta la reelección presidencial. Eso es evidente, queda prohibido, pero dicen los expertos, incluso constitucionalistas, que hay un artículo que la admite. Manifestó en conferencia de prensa en la Catedral Metropolitana de San Salvador el arzobispo Escobar Alas para avalar la reelección de este muchacho. Autocracia y populismo. Miren, el tema de Haití, Kenia, está en la discusión. Julián creo que tratará ese tema más tarde. Que entre morenos te veas. Qué vaina. Dios mío, yo no podía poner la verdad. Bueno, es muy importante esto. Cuando el canciller de Kenia lo anunció, el presidente dominicano lo saludó y dijo, bueno, fueron otras las palabras, como que ya se está escuchando el grito, el reclamo de República Dominicana para que se atienda Haití. Ya salió el impresentable, término de Pablo, de Claude Joseph, a protestar contra el comportamiento de Kenia, la actitud de Kenia, de encabezar una fuerza... Es un demagogo. una fuerza militar o policial. El tema en esto es que el Consejo de Seguridad, el mismo presidente dominicano, el canciller keniano, hablan de esperar la decisión del Consejo de Seguridad de la ONU, pero ya vimos y comentamos en este programa los comportamientos de China y Rusia, que tienen capacidad de veto en el Consejo de Seguridad, y que Rusia aquella vez decía que eran muy malas las experiencias de las intervenciones y China que quería estudiar más la situación. Aquí hay serios problemas geopolíticos. ¿Por qué Rusia le va a arreglar un tormento, le va a dar una pastilla para el dolor de cabeza que tiene Estados Unidos en la zona? Porque, aunque el problema es nuestro, a Estados Unidos se le imputa que, bueno, ustedes con esa enorme vocación interventora o intervencionista no quieren hacer algo en Haití. Aquella vez sí, esta vez no. Le secuestran religiosos y prefieren pagar, aunque no haya sido oficialmente. Y ahora incluso hay una enfermera y su hijo secuestrados en Haití, pero Estados Unidos es muy tranquilo. Cuando el Claude Joseph trata de descalificar la policía keniana, que es verdad que no es la francesa, no es la inglesa, y es verdad que es un país con problemas políticos y sociales, pero hay que recordar que es un país que se ha estado buscando para que encabece, pero tiene el respaldo de Estados Unidos y de las demás naciones. Es encabezar. Habrá de otras naciones, habrá recursos también, pero Kenia se presta a su colaboración y el argumento es que todos los descendientes, ¿verdad? Descendientes de África tienen el respaldo de Kenia, de esa nación, aún estén en el Caribe, que esa va a ser el comportamiento. Parecería que falta que ese entusiasmo inicial de que Kenia participaría o encabezaría, como que se reduce cuando se analizan todos los elementos que deben confluir para que se haga una realidad, se concrete la posibilidad de esta fuerza de pacificación, o como se le llame, en Haití. Porque en el Consejo de Seguridad los intereses son otros, las prioridades son otras, y no se ventila necesariamente. Pero eso se negocia, porque Claro. es un tema, punto de negociación. No se discute necesariamente la tranquilidad de Haití, la pacificación de Haití, sino otros asuntos. Tú vas a ver, perdóname que te interrumpa, tú vas a ver
esa solución tiene que pasar por la crisis de Venezuela y el proceso electoral venezolano. Depende cómo se comporte Occidente con Venezuela. Entonces China y Rusia va a decir, bueno, si tú quieres que yo voltee la cara para otro lado, déjame a Venezuela tranquila, deja que pase lo que tenga que pasar. Todo eso es una negociación. Por eso falta mucho tiempo. Pido atención a lo que voy a decir para que no haya mala interpretación, porque es medio delicado, para que se entienda bien. En la guerra contra Somoza, un sátrapa no superó a Trujillo, Anastasio Somoza. Los Somoza compitió, ¿verdad? Un sátrapa, un genocida. Eso no entra en discusión. Tacho y Tachito. Tacho y Tachito. Y no había manera de que los norteamericanos como que entendieran que, ven acá, ustedes que vivan en que dominan su patio trasero, vamos a ver qué va a hacer. Hubo que matar a un periodista. Ocurrió que asesinaron a un periodista nacido americano, y criado en los Estados Unidos, blancos o de colores. Entonces, eso llegó al Congreso estadounidense, y la opinión pública norteamericana se puso en dos patas y cambió totalmente el escenario de lucha contra Somoza, y las facilidades llegaron. En la película cuyo protagonista hacía del periodista asesinado Nick Nolte. Nick Nolte. Sí. ¿Te recuerdas? Sí, claro. En una escena, la muchacha, que creo que estaba enamorada del periodista, era su compañera, en un diálogo con una madre nicaragüense, dice, caramba, y pensar que este país tuvo 50 años bajo el asedio de los Somoza. Y muerte. Y bastó con que asesinaran a un ser humano, pero de nacionalidad norteamericana, para que entonces los Estados Unidos, el gobierno de los Estados Unidos, lo entendieran. Entonces, ella, con todo el dolor del mundo, mira, no es que yo te lo deseo a ti, pero quizás hubiese sido bueno que hace 30, 40 años hubiesen asesinado a un periodista. Entonces, yo digo esto porque fíjense que hay una mujer hermosa en el sentido como un ser humano maravilloso, evangélica, enfermera, que se va con su marido a servir. Bueno. Sí, así es. A convivir, no a teorizar, no. Es como esos curas maravillosos de la Iglesia Católica, de la base, que yo amo. Usted recuerda que el Fernández, Rogelio en Cristo Rey, Sí. Rogelio en una época, el padre Abraham, yo tengo mis curas del carajo, que le decía Freddy. Sí. Entonces, Cocoa. Luis King. ¿Eh? Sí. O sea, Todos entonces, esta tenemos señora esos es de ese curas. tipo de gente que va y convive. Pero, ¿y qué pasa en un país? Una persona que vive frugalmente, sin riqueza, que no hay nada que robarle, y las bandas ni eso respetan. Entonces uno a veces dice, pero tendrá que ocurrir algo nefasto, que ni lo voy a mencionar, pero piensen ustedes en algo terrible que afecte la seguridad del pueblo estadounidense, para que los norteamericanos entiendan que ellos tienen a 200 millas, qué sé yo, al lado, a un país sin control, donde por ejemplo, el terrorismo, no los islámicos, sino el terrorismo islámico, porque hay que separar la religión de los locos terroristas dentro de esa religión. Tiene más de 10 mezquitas Haití. Gracias. Advertido hace tiempo. Eso me lo denunció hace 2 años Iván Gatón en Maquinia, hace tiempo. Y bien, gracias. Y eso está ahí. Entonces, digo, tendría que ocurrir algo lamentable, terrible, coño, para que haya una reacción. Porque es verdad que el gran problema es para nosotros, que ¿quién le pone puertas al hambre? Sí, pero ustedes tienen una zona en un mundo, prácticamente en una tercera guerra mundial, porque lo que está pasando en Ucrania, no crean ustedes que es un problema ruso de Ucrania. No, esto es la tercera guerra mundial, como lo que pasó en Alepo, en Siria, ustedes recuerdan. Entonces, yo digo, coño, pero tendría que pasar una desgracia, una cosa lamentable, que todos lloremos como el septiembre... el 11 de septiembre. Sí. Que Malaya el día que a mí se me ocurrió coger para la zona cero a las pocas semanas. O sea,
esa imagen, yo no quiero pensar, estar en la cabeza de los que vivieron eso, porque solamente Horrible. por la imprudencia de uno haber ido semanas ya después, el olor Pero Pablo, marcó a uno. cuando secuestran a religiosos, los que había niños, Estados Unidos nada, se hicieron negociaciones, conversaciones, y de repente ellos escaparon guiados por las estrellas. Ajá, ¿te acuerdas? Estados Unidos dijo que no tuvo que pagar, Exacto. pero ni siquiera en ese momento. Y era un grupo, eran alrededor de 20. Eran religiosos sí, fue con una sus delegación, hijos, niños. una misión grande. Y nada pasó. Esto para no hablar ya del caso alguien interno pagó. de un magnicidio, la muerte de un presidente que no es sangre de ellos. Porque todo es public relations, todo esto de Kenia, anótalo, anótatelo. Todo Sí. esto es public relations. Pero- porque toda la lectura, cuando me llegó, yo lo leí con mucho afán. Sí. Hasta que tú vas a la parte Uno se que enfría, te ¿no? recuerda que ahora esto debe ir al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, donde que debe ir. Rusia, Y China. pero Rusia alertó que no, y China Y tampoco. se estaba... Y entonces, La fórmula de un país que se hiciese responsable era Todo para... se negocia. Se estaban buscando caminos para evitar el Consejo. no sé, Pero no es posible. O sea, Kenia incluso dijo a la espera del Consejo. No es que está fuera Pero los Estados Y tiene Unidos, que ser así. los Estados Unidos entiende que mantiene el control de toda esta región, con excepción de Cuba, que le mantiene ese bloqueo ahí como espada de Damocles. Venezuela también. ¿Tú Pero sabes qué? después de eso, prácticamente todos los demás, bueno, está Nicaragua, que no sé qué se va a hacer con Nicaragua, y Venezuela, pero en sentido general entiende que tiene el predominio en toda esta región, y cuando ha querido resolver, ha resuelto. Cuando hablábamos hace un momentito de Noriega y Panamá, tenemos la situación que hay planteada en muchos otros países. Bueno, tenemos lo que ocurrió en República Dominicana en el 65, cuando quiere invadir y ir a establecer el control que entiende lo hace. Con Haití ha mantenido toda esa situación así, Ha fracasado siempre. como eso, sea. ¿sabes? No es tan fácil, porque Bueno, lo vemos muy fácil aquí. Pero ha llegado y ha hecho lo que ha querido a cada país. Todas las veces que ha entrado a Haití, ha fracasado. Lo que pasa es que Es el temor lo que pasa es que esto es americano, muy no crea que serio, otra cosa. porque esto, vámonos a la alta política. El problema radica en el Consejo de Seguridad de la ONU. Recuerden que el problema de los misiles rusos en territorio cubano no lo resolvió Fidel, sino fue una conversación de el presidente De Khrushchev. La mariquita, lo que se da no se quita. Nikita Khrushchev. de Khrushchev y de Kennedy. Y que fruto de esa negociación, recuerden lo de Turquía, Sí, tú que estuviste por allá. sí. Bueno, O sea, ok, está bien, yo voy a quitar los misiles, sí, pero tú resuelves el problema de Turquía. Entonces, ¿dónde me sacas los podría misiles de estar Turquía? el problema? Lo que pasa es que los gobiernos no hablan y hay un submundo del lenguaje diplomático. Es, ¿qué le exige Rusia o qué le exige China a Estados Unidos Ya lo veremos. para ceder al tema haitiano? Vamos a suponer que sí. Entonces, Estados Unidos con quiere Panamá, Guyana. meter una fuerza a Haití y organizar Haití. Pongámonos, ¿verdad? Creativos. Sí, pero eso pasa entonces por la autorización del Consejo, es decir, Rusia y China. Es decir, así como yo te exijo para sacar los misiles de Cuba que tú quites tus bases de Turquía, ¿qué tú me vas a dar a cambio? Por ejemplo, ¿me podrías dar Ucrania? No te metas con Venezuela. Es una negociación. O sea, entonces ahí está Le entonces congela los fondos de Venezuela. nosotros somos las víctimas, pero nosotros somos insignificantes en Claro. el escenario. Por eso uno siempre ha dicho tablero mundial. que hay que buscar la manera de inventarnos, si no lo hay, un vocero de la sociedad política haitiana y apoyar a ese vocero, pero que sea el pueblo, el representante más o menos, porque tampoco existe muy claro eso, pero más o menos el vocero más autorizado de la sociedad haitiana, quien clame al mundo exterior y República Dominicana sea su aliado, porque es el más afectado. Claro. Pero esto de que ande la República Dominicana
hablando de que deben hacer. Sí, pero espérate, y hay que ayudar a Chico, sí, pero el Chico tiene voz, Chico es parte de este programa. Bueno, entonces yo todos los días yo vengo a hablar, porque a Chico hay que... Sí, pero espérate, Pablo, pero deja que Chico hable, que Chico exprese cuál es su problema. Bueno, entonces ahí yo creo que tenemos quizás que repensar toda nuestra estrategia, porque insisto, el asunto se agrava cada vez más, el ultranacionalismo tiene de dónde coger. Total. Fomenta el odio. Ahora viene el tema que en el aspecto dominicano es un tema constitucional. Esto es un Estado social y de derecho. Y aquí a un muchacho no se le pide documento para darle el pan de la enseñanza, aunque sea blanquito, negrito, con o sin papeles. Eso lo dice la Constitución. La ultra de este país lo sabe. Sembradores de odio terribles que son, pero no pierden oportunidad. Entonces aquí se está creando un ambiente donde a un dominicano le duele una muela y el culpable de ese dolor de muela es un haitiano. Mientras, en el hipotético caso de que se pudiera hacer algo y de que las fuerzas kenianas pudieran entrar a Haití a colaborar, a poner orden, que ustedes y yo sabemos que el tema social de poner orden no es tan fácil como que yo traiga tropas o traiga militares de otro lado. Está primero la comprensión y ponerse de acuerdo. Sale el exministro, el primer ministro, que como si fuera Lex Luthor en la película de Superman, siempre que se plantea un escenario de posible solución o de posible búsqueda de solución, él sale a recordar que él es la representación de esa imposición del caos y de que todo lo que pueda convenir a Haití, él lo va a boicotear. Y desde su cuenta de Twitter, cual si fuera primer ministro, que no lo es, entonces él le comienza a incitar y a incidir con esas fuerzas con las que él tiene realmente un relacionamiento y un empoderamiento, porque esa es otra. Me imagino que ese tipo de personajes también, si hubiese cualquier intervención, que no es algo que uno espera, pero allí no se resuelve nada de manera consensuada, él debería ser uno de los primeros que debería ser investigado, porque Claude Joseph, ¿qué piensa? ¿Que gobierna Haití y gobierna República Dominicana? Todo un canalla. Información, puntos de vista, encuentros y desencuentros, de lunes a viernes.